En los procesos industriales para la elaboración de determinado producto, es muy interesante ver cómo desde la materia prima, unos elementos como por ejemplo la arena terminan volviéndose en un vidrio. Usted puede ver que a lo largo de esa cadena, ese proceso pasa por muchas etapas, pero si usted es un poco curioso, querrá ver ese momento exacto en que la arena deja de ser arena y se empieza a volver en una sustancia compacta, ¿no? Es interesante ver esa parte cuando aquello que tenía un color termina siendo transparente, por ejemplo. Si usted es curioso, seguramente sabrá que para este ejemplo, la materia prima que se mezcla con la arena se funda a 1500 grados y es ahí en ese momento en que se calienta la mezcla, en donde la estructura molecular cambia y empieza a tomar forma de vidrio. Pues asimismo, hermanos, en el proceso de transformación que sufrimos quienes hemos sido regenerados, sucede casi igual. De hecho, la Biblia nos dice que todo creyente, desde el momento en que Dios lo regeneró, ha empezado un proceso de conversión. Se nos dice que nuestra fe será probada como oro, con fuego. Entonces hay un símil entre esto, ¿no? Pero al igual que sucede con el vidrio, hay una etapa en que en todo ese proceso el calor del Espíritu Santo quiebra nuestro ser y nos transforma. En las últimas dos enseñanzas hablamos sobre nuestros pecados y sobre la gran importancia de que se nos descarguen de ellos. Tal como leímos en nuestro texto base, dice allí el versículo 19, para que sean borrados vuestros pecados. En esta ocasión hablaremos de otra senda antigua y nos enfocaremos en las primeras dos palabras que menciona aquí Pedro predicando a Jerusalén. En este versículo dice arrepentidos y convertidos. Entonces, si pudieran ponerle un texto a esta enseñanza, sería arrepentidos y convertidos. Sin duda alguna, de los temas más importantes que se ven en toda la Biblia cuando hablamos de la salvación del hombre es la conversión. Claro está que el sacrificio de Cristo, su perfecta obra en la tierra, es la causa de la salvación del hombre, pero no significa que porque Dios levantó a Cristo entre los muertos, las personas sean salvas automáticamente. El Evangelio llama a los pecadores a que nos arrepintamos y nos convirtamos para que nuestros pecados sean borrados. No basta únicamente con oír la palabra de Dios o ser hijo de padres creyentes. Si no te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo, no te has convertido realmente. Y aquí vemos cómo en el versículo 19 se nos menciona arrepentidos y convertidos, hace una distinción entre estas dos palabras. Si bien, como lo veremos más adelante, la conversión implica que hay un arrepentimiento, es importante que denotemos lo que involucra cada una de estas palabras, por lo que revisaremos en esta enseñanza las siguientes temáticas. Primero, una definición de lo que es convertirse y arrepentirse. Segundo, generalidades sobre lo que es la conversión. Tercero, generalidades sobre el arrepentimiento. Y por último, veremos algunas aplicaciones. Permítame entonces comenzar con este desglose. Primero, iniciando con la definición de lo que es convertirse y arrepentirse. Definición de convertirse y arrepentirse. Para definir estas palabras, vamos a buscar en la Biblia cómo son utilizadas y allí, después de ver en los versículos cómo se manifiesta la conversión y el arrepentimiento, deduciremos e implicaremos esta definición. Entonces, veremos primero que en el Antiguo Testamento, para manifestar arrepentimiento, se utilizaba la palabra nasham. Palabra nasham, que significa arrepentimiento. Por ejemplo, en Job
42:6, usted puede encontrar en este texto cómo se usa esta expresión para denotar un sentimiento profundo de tristeza o dolor. Dice Job 42:6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces de aquí usted puede ver cómo el arrepentimiento siempre va a estar ligado a un sentimiento de dolor, de tristeza. Pero también encontramos la expresión sub para denotar lo que es la conversión. Jeremías 15:19 dice, por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Jeremías 15:19. Y en este texto usted puede ver que la palabra shub aparece 4 veces. Ustedes pueden leer que 3 de ellas es convertidos y la otra es restauraré. Aquí pues podemos decir que restaurar implica que es de la misma rama pues de convertirse, porque apela a ese sentido de volver, de regresar, de retornar. Entonces en el Antiguo Testamento tenemos 2. Por un lado está Nashan, que es arrepentirse, y por el otro Shub, que es convertirse. Ahora en el Nuevo Testamento también encontramos algunas palabras referente a lo que es el arrepentimiento y la conversión. La primera es metanoia, que se tradujo como arrepentimiento. Y a pesar de que en nuestras Biblias muchas veces esta palabra dice arrepentimiento, debe saber usted que hace una injusticia a su significado original. Metanoia se define más como un cambio de mente en el que se adquiere un concepto más sabio acerca del pecado, que incluye un sentimiento de pesar por el mal para conducir a una determinación de cambio de vida. Vamos a buscar en nuestras Biblias 3 versículos en donde se puede notar esto. Primero, 2 de Timoteo 2:25. Allí usted podrá encontrar cómo se habla de un cambio de mente y lo hace para reconocer que debían buscar la verdad. Dice allí 2 de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es un arrepentimiento que involucra un cambio de mente en búsqueda de la verdad. También en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, vemos esta parte de arrepentimiento, pero más orientado hacia lo sentimental, hacia esa tristeza y dolor que tiene una persona cuando nota sus pecados. Dice allí, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces nuevamente vemos que el arrepentimiento se acompaña de tristeza. Y también en Hechos 8:22 vemos cómo esta palabra apela más a esa capacidad volitiva de la voluntad a buscar convertirse, cambiar su vida. Dice allí, Hechos 8:22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Es como podemos ver, esta palabra es más hacia un cambio de mente, una regeneración intelectual y moral. Y aquí quiero que tengamos cuidado con lo que acabo de decir. Es una regeneración intelectual y moral, porque la iglesia antigua o tradicional creía que podía ser alguna de las dos. Entonces se tenía el concepto de que estabas arrepentido si
habías cambiado tu concepto intelectual acerca de tu pecado. Entonces, si ya sabías que este era un pecado, era suficiente. Y por el otro lado estaba el tema moral, el tema de la conciencia. Entonces, de allí nacieron las famosas penitencias, ¿no? Si cometías un pecado y hacías determinada penitencia, rezabas tantos Ave Marías o Padres Nuestros, podrías decir que estabas arrepentido. Pero el arrepentimiento es ambas partes, hermano. Tiene una parte en la mente, en donde nuestra conciencia cambia, nuestros propósitos cambian, pero también nos compungimos en nuestro corazón. Recordemos que tanto mente como conciencia están manchados, como lo menciona Tito 1:15, que la mente y la conciencia, también llamado el conocimiento moral, necesitan cambiarse. No te arrepientes volviéndote más intelectual, ni te arrepientes afligiendo tu cuerpo para calmar la conciencia de tu culpa. La segunda palabra que vemos en el Nuevo Testamento sobre arrepentimiento y conversión, la palabra es epístrofe. Epístrofe. Y aquí es similar a, o podríamos decir que es la traducción que se dio a convertidos del Antiguo Testamento. Esta palabra denota un significado más amplio, pues acentúa el hecho de que se ha hecho que la vida activa se mueva en otra dirección. Esta palabra la encontramos también en nuestro texto base, en Hechos 3:19, como lo acabamos de leer, y en conjunto con metanoia muestra ese cambio que parte desde la mente y conciencia hasta hacia una nueva vida que tiene una nueva dirección. Entonces, así que arrepentidos y convertidos, allí podemos ver en nuestro texto base cómo están las dos palabras, metanoia y estrib, para que vuestros pecados sean perdonados. Habiendo hecho este recorrido rápido sobre la terminología de la Biblia, de estos términos, es necesario que aclaremos igualmente quién es el autor de la conversión. Creo que para nadie sería un secreto que es Dios el autor de la conversión del hombre. Después de todo, tenemos versículos como el Salmo 85:4 y Jeremías 31:18 que avalan esta afirmación, que Dios es el autor de la conversión. Salmo 85:4 dice: Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Entonces, usted puede ver aquí que se apela a que Dios es el que restaura nuestra vida. Y Jeremías 31:18 dice: Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Entonces, nuevamente, aquí apelando a que solamente Dios puede convertir al hombre de su maldad. Ahora, aunque Dios es el autor de la salvación, esto no quiere decir que el hombre es pasivo en esta obra. En el Antiguo Testamento, el término shub que vimos se usa 74 veces para hablar de la conversión como un hecho del hombre, mientras que solo aparece 15 veces para referirse al acto bondadoso de Dios. Entonces usted puede ver que hay un enfoque sobre lo que el hombre hace allí. Asimismo, en el Nuevo Testamento aparece 26 veces como acto de hombre y solo 3 como referencia al acto de Dios. Pues, creo que es muy claro para muchos de nosotros que esta obra que hace el hombre viene posterior a la obra de Dios en un hombre en donde es regenerado. Pero el hombre no es un ser sin voluntad que se deja mover como un títere, como ya lo hemos visto en muchas de nuestras enseñanzas y últimamente en las conferencias sobre los medios de gracia. El hombre tiene una nueva voluntad que lo lleva a hacer un giro de 180 grados queriendo refugiarse en su Salvador. Habiendo visto entonces la definición en la Biblia de arrepentirse y convertirse y teniendo claro quién es el autor de esta obra,
podemos definir lo que es conversión en dos partes. Por una parte, conversión de manera activa es el acto de Dios por medio del cual Él hace que el pecador sea regenerado en su vida consciente para volverse a Dios con arrepentimiento y fe. Es el acto en que Dios hace que el pecador sea regenerado en su vida para volverse a Dios con arrepentimiento y fe. Y pasivamente es el acto consciente del pecador regenerado por medio del cual él, mediante la gracia divina, se vuelve a Dios con arrepentimiento y fe. Entonces, la parte activa ve cómo Dios es el que regenera al hombre y le da arrepentimiento, fe. Y pasivamente el pecador, teniendo la gracia divina, se vuelve a su Dios con arrepentimiento y fe. También de esto podemos desprender lo que significa arrepentimiento. Entonces, si tuviéramos que definir qué es arrepentimiento, es un acto completamente interno del que se desprende la confesión de pecados y la reparación de los errores cometidos, por lo que no debe confundirse con el cambio de vida que fluye de él. Entonces, usted se arrepiente y después se convierte. Seguramente muchos de nosotros, cuando éramos niños, en nuestras pilatunas que hacíamos, decíamos a nuestros padres: te prometo que no lo vuelvo a hacer. Algunos hasta llorábamos y terminábamos convenciendo a nuestros padres de que no lo íbamos a cometer. Incluso a nosotros mismos nos engañábamos con esto, pero poco a poco el tiempo demostraría que esto es incorrecto, era una promesa de humo. Y a través del incumplimiento de esta promesa, íbamos teniendo cada vez más desconfianza con nuestros padres. Tal vez usted tendrá algún pecado con el que ha luchado por años y pareciera que ya lo tiene vencido, pero de un momento a otro vuelve a caer en el mismo y empieza a desconfiar acerca de su conversión. Acá es importante que cada uno de nosotros nos examinemos y nos preguntemos: ¿me he arrepentido y convertido realmente? ¿O solamente es como esa falsa promesa de humo que hacía como cuando era niño? Para serle sincero, me cuesta bastante poder distinguir cuando uno se ha arrepentido verdaderamente y cuando se trata de una caída. Pero para ayudar a su autoexamen, pasaremos a ver cuáles son esas generalidades tanto de la conversión como del arrepentimiento. Y así usted podrá responderse a sí mismo: ¿me he arrepentido y convertido realmente de mi pecado? Pasemos entonces a nuestro segundo punto: generalidades sobre la conversión. Lo primero que tenemos que decir sobre la conversión es acerca de los elementos que la componen. Los elementos de la conversión. Como habrá podido notarlo, uno de estos elementos es el arrepentimiento. Esto se relaciona directamente con la santificación. Pues una vez regenerados, va a ser una constante que nos arrepintamos de nuestros pecados. Más adelante daremos más profundidad en qué consiste esto de arrepentirse, pero por ahora resaltar que está relacionado con la santificación. Entonces la conversión tiene una parte que es el arrepentimiento y esta también está relacionada con la santificación. Y el otro elemento del cual está compuesta la conversión es la fe, la cual está vinculada en gran medida a la justificación. Entonces tenemos fe y arrepentimiento dentro de la conversión. Ambas partes deben estar presentes en el creyente después de la regeneración y lo acompañarán hasta su partida de este mundo. Hay muchos debates en el momento en que una persona es convertida sobre qué es primero, si la fe o el arrepentimiento. Sin embargo, es seguro que ambos son inseparables, pues donde hay verdadera fe, también hay verdadero arrepentimiento. Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15, nos muestra cómo el Señor predicaba el Evangelio con estas dos palabras. Dice allí:
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Entonces note cómo el Señor predicaba el evangelio, decía: arrepentidos y creed en el evangelio. Lo segundo que debemos detallar de estas generalidades sobre la conversión es que es un acto que altera la condición del hombre. La conversión es un acto que altera la condición del hombre. Y en este punto es necesario aclarar que no es un acto que altere el estado del hombre, sino su condición. Hay que diferenciar estas dos palabras, estado y condición. La justificación, por ejemplo, nos deja justos delante de Dios. Entonces ahí cambia nuestro estado judicial. No es así con la conversión. Pues en la conversión vemos cómo el hombre se hace consciente de que es digno de condenación. Seguido a esto, deposita su confianza de fe en Jesucristo, sabiendo que es el único que puede justificarle. Lo que quiero decir con esto es que no se entrega un certificado que le diga: usted es converso o es convertido. Más bien, sucede algo interior en el hombre, en donde su mentalidad cambia por completo y busca ir en contra de su vida de pecado. Claro, de esto desprendemos que es un acto que cambia la condición del hombre de forma visible. No es algo que no se puede ver, es de forma visible. Internamente puede haber un cambio de propósito, de metas y un odio hacia el pecado. Pero esto no se queda en algo interno. Se manifiesta con frutos, como dice la Escritura en Lucas 3:8. Dignos de arrepentimiento, dice allí. Frutos dignos de arrepentimiento. Sí, puede que al comienzo estos frutos sean débiles, apenas visibles para el hombre, pero siempre donde existe una conversión verdadera, se verá indefectiblemente un fruto. De hecho, es gracias a ese fruto que podemos reconocer a nuestros hermanos en Cristo. Tal vez se pregunten, pero ¿qué señales pueden esperarse de una conversión verdadera? A lo que respondo que siempre se verá algo en el carácter del converso. Tal vez sean sus sentimientos, su conducta, en sus opiniones hacia la vida. Tal vez cómo trata con las demás personas. Siempre se notará una diferencia. Vemos que esta persona por lo general aborrece su pecado, ama a Cristo, y no como un lema, no como aquellos que dicen amar a Cristo y simplemente es para adular de esto, sino que realmente lo aman como una esposa a su esposo. Estas personas buscan la santidad, leen su Biblia, y es dichoso para ellos hacer esto. Perseveran en sus oraciones. En Hechos capítulo 9, versículo 11, vemos cómo en la conversión de Pablo se distingue algo nuevo en él. Y es esto lo que Dios utiliza como señal para que Ananías le buscara. Dice allí: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Lo reitero, en algunos se podrá ver esto de forma más nítida, mientras que en otros resultará de manera menos evidente. Pero siempre debe haber un fruto que evidencie su conversión. En este punto también debemos saber que quien es convertido debe recibirlo como lo que es, una bienaventuranza. A veces pareciera que como alguien se convirtió, debe vivir amargado e infeliz, que debe estar inconforme porque ya no puede pecar. Quien es convertido no se deprime porque ya no puede pecar como antes, sino que se alegra en su corazón al saber que ahora podrá luchar contra su pecado con mayor fuerza, pues tendrá la ayuda del Espíritu Santo en su corazón.
Lucas capítulo 5, versículo 29. Vemos cuál es la reacción de Leví al ser convertido. Dice allí en Lucas 5, podemos leer desde el 27 al 29. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos. Le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Entonces usted puede ver cómo dice que él hizo un banquete en señal de alegría por su conversión. No fue algo que por lo contrario trajera tristeza. También en Lucas 19:6 vemos cómo aquel hombre pequeño buscó desesperadamente ver a Jesús y cómo recibió su fe. Dice allí, Lucas 19, 5 al 6. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Entonces, podemos ver que es un gozo. El ser convertidos no debe ser una carga para nosotros, no debe ser algo que nos traiga tristeza, sino felicidad. Lo segundo que vamos a ver, lo tercero, es que marca el inicio consciente del nuevo hombre. Marca el inicio consciente del nuevo hombre. Aquí cuando hablamos de que es consciente, no significa que puede haber una conversión inconsciente, sino es para distinguir esa etapa anterior a la conversión, en donde el hombre es regenerado, en donde se le da un nuevo corazón, o donde es revestido de un nuevo hombre, como dice Colosenses 3:10. Es como lo definimos anteriormente. Activamente Dios nos reviste y da los dones de la fe y el arrepentimiento, y después el hombre, voluntariamente o consecuentemente, abandona la antigua vida pecaminosa y retorna a una vida de comunión y dedicación a Dios. Ahora bien, aunque marca el inicio de un nuevo hombre, no significa que la lucha entre la vida nueva y la vida vieja haya terminado. De hecho, podemos ver cómo en la Biblia igualmente se utiliza la palabra conversión para referirse a volver a Dios de una persona que ha sido convertida después de que ha caído temporalmente. Por ejemplo, Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32. Aquí el Señor Jesús predice lo que le iba a suceder a Pedro más adelante, que iba a negar a Jesús, y de lo cual se arrepintió grandemente. Dice allí la palabra de Dios. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí la palabra vuelto, la palabra que vimos, epístrofe. Convertirse en el sentido estricto de la soteriología o de la obra de la salvación en el hombre nunca se repite. Usted es convertido una vez y ya. Aquellos que han experimentado una conversión verdadera pueden caer temporalmente bajo la atracción del mal y ser atrapados por el pecado, pero volverán con corazones penitentes ante Dios. Y también es necesario aclarar en esto que cuando decimos que el inicio, que es el inicio de esta obra, no significa que pase inmediato. Usted puede ver que un inicio puede tomar tiempo, como en algunas introducciones de algunas canciones toman bastante tiempo. Así puede que suceda en algún tipo de personas, en donde su conversión no se ve marcada por un momento de crisis, sino que gradualmente se va dando. Entonces hay dos tipos, ¿no? Aquel que tuvo una vida terrible y hubo un momento marcado en la historia en donde
el Señor le llamó, se convirtió de su pecado, retornó completamente. Mientras que hay otro en donde tal vez ha sido expuesto a la palabra y poco a poco ese inicio se ha venido dando para convertir su pensamiento y sus motivaciones hacia Dios. Quiero preguntarle, antes de terminar esta generalidad, si la conversión que tuvo lo llevó a tener fe en Jesucristo, a saber que no tenía oportunidad de batallar en contra de su pecado. Puede decir que más que tener un título de creyente, su conversión se vio marcada por un cambio trascendental en su vida, en donde no por causa de algún problema o de algún dolor, sino por causa de aborrecer su pecado, buscó ir en contra de su viejo hombre. Fue una conversión consciente y voluntaria en donde su anhelo fue el de tener una comunión con Dios. Después de su conversión, ¿fue su vida amargada o por lo contrario recibió con agrado mayor esperanza y gozo? Que cada uno nos respondamos esas preguntas e identifiquemos si realmente hemos sido convertidos. Lo segundo que hablaremos son las generalidades sobre el arrepentimiento. Tercero, generalidades sobre el arrepentimiento. Claro, entonces, para que alguien se arrepienta, es necesario que usted conozca sus pecados. No puede arrepentirse de algo que usted no sabe, ¿no? No puede decir, hoy amanecí con ganas de arrepentirme, no sé de qué, pero me voy a arrepentir. De hecho, es mediante la fe que, como lo vimos antes, somos convencidos de que somos merecedores de castigo. Y es por eso que mediante ese conocimiento sobre lo que es nuestro pecado, nos arrepentimos. No pretendo en este momento ahondar mucho en este tema sobre conocer nuestros pecados, porque pues ya hemos hablado bastante en temas anteriores, pero sí recordarles que es necesario que cada uno de nosotros dejemos al lado nuestro orgullo y dejemos que la palabra haga una disección en nuestros corazones para ver cuáles son nuestros pecados, que podamos examinar en cada aspecto de nuestra vida aquellos pecados ocultos que tenemos y podamos traerlos en arrepentimiento ante Dios. Recordemos lo que vimos, Job 13:23, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Pero en esta generalidad también es necesario que veamos un dolor por el pecado. El arrepentimiento se caracteriza por un dolor por el pecado. No basta únicamente con un conocimiento del pecado, como vimos al inicio. No se trata de que, listo, ya identifiqué cuáles son mis pecados, sé de qué se trata, de ir acerca de cuáles son sus consecuencias, y con esto es más que suficiente. De alguna manera usted debe verse envuelto en un sentimiento emocional en donde manifiesta primero tristeza por el pecado cometido ante un Dios santo y luego repudio hacia su condición miserable y también repudio hacia su pecado. Salmo 51:2, vemos cómo está ese sentir del salmista en donde dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahora bien, debe cuidarse de confundirlo con el remordimiento y desesperación que muchas personas del mundo tienen. Entonces, por ejemplo, 2 Corintios, capítulo 7, versículos 8 al 9. Aquí el apóstol Pablo manifiesta estar contento porque en estos hermanos, a pesar de que al comienzo hubo remordimiento en su conciencia por su pecado, después fueron contristados realmente para arrepentimiento. Ustedes pueden leer allí, dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Entonces usted puede ver que estas personas se habían contristado
Dice Pablo que se lamentaba porque habían leído la carta y se contristaron únicamente, pero no para arrepentimiento. Tal vez un remordimiento únicamente. Otro ejemplo de lo que es un remordimiento y un arrepentimiento lo podemos ver en Mateo 27:3. Aquí Judas Iscariote, después de haber entregado a Jesús, dice la Biblia que se arrepintió. Mateo 27:3-4. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Así ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá. Entonces Judas se arrepintió, dice la Biblia, ¿no? Pero seguido a esto usted puede leer que se ahorcó. El remordimiento de haber entregado al Salvador a muerte lo llevó a suicidarse. Y fue un dolor no causado por la deshonra que hizo delante de un Dios santo, entregando a su propio hijo, sino causado más por esa conciencia intranquila que no lo dejaba en paz. Ahora también, en estas generalidades, debemos de notar que un arrepentimiento tiene siempre confesión de pecado. Confesión del pecado. Es necesario que esto esté en un verdadero arrepentimiento. Usted puede que sepa cuáles son sus pecados y esté entristecido por la ofensa que ha cometido por medio de ellos a Dios, pero de nada le sirve estar compungido y afligido en su interior si no abre su boca para confesar su maldad. Quien se ha arrepentido sinceramente, una vez ve su pecado, siente la necesidad de ir hacia ese Dios contra el que ha pecado y hablar con él, abriendo su corazón, reconociendo sus iniquidades ante ese trono de gracia. Este es el único lugar, hermanos, en donde puede abrir completamente su corazón. Hay pecados que muchos de nosotros nos avergonzamos, que no somos capaces de hablar con nadie más, pero solamente ante Dios podemos abrir nuestro corazón y confesarlos. Solo con una oración sincera el hombre podrá arrepentirse verdaderamente. En Lucas 18:13 vemos cómo en la parábola del fariseo y el publicano se evidencia esto. El fariseo no quería confesar sus pecados, no estaba arrepentido sinceramente, pero el publicano estaba realmente arrepentido de su maldad. Dice Lucas 18:11-13. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Por último, veremos que el arrepentimiento verdadero involucra aborrecimiento al pecado y abandono de éste. Aborrecimiento al pecado y abandono de éste. Y aquí es donde es evidente una conversión real, pues quien se arrepintió sinceramente de su maldad se esforzará a toda costa de mantenerse lejos del pecado, luchará en contra de él, dejará de lado todo lo que lo hace ir hacia éste, dejará los malos hábitos, las malas compañías y se esforzará en vivir una vida nueva. En 2 de Samuel, capítulo 20, versículo 3, usted puede ver cómo David estaba tan arrepentido de su pecado de fornicación que tomó medidas drásticas en contra de éste. Dice allí: y luego que David llegó a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Este hombre estaba realmente arrepentido de su pecado, lo estaba aborreciendo y le tomó medidas drásticas para ir en contra de él. También en el Salmo 119, 128, David manifiesta ese odio hacia el pecado de la mentira. Dice allí:
Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Como lo he indicado, me es difícil conocer cuándo se trata de una caída o cuándo se trata de una falta de arrepentimiento verdadero. Por lo que cada uno de nosotros debe examinarse y preguntarse si realmente se ha arrepentido de sus pecados, aborreciéndolos, buscando mortificarlos y alejándose de ellos. Habiendo visto estas generalidades, pasemos pues a nuestras aplicaciones sobre esto. Lo primero que debemos decir es que la conversión es real. Muchas personas dudan de que esto suceda realmente. Apelamos a nuestros sentidos y como buenos jueces que somos, vemos más las falencias o las caídas de una persona que sus frutos de arrepentimiento. Pero tenemos de testigo tanto la Biblia como actualmente testimonios de personas que se han convertido de sus pecados y han vuelto su vida hacia Dios. Vemos testimonios realmente sorprendentes de hombres que vivían abiertamente entregados hacia sus placeres, borracheras, fiestas, pero hoy en día se han vuelto y transformado en servidores piadosos de Dios. ¿Sabe por qué un partido como el de hoy no desvela al que confiesa ser creyente? Porque sabe que tarde o temprano esto va a terminar. Eso es temporal. Es un entretenimiento que solo dura un tiempo. Puede que en nuestro viejo hombre fuéramos fanáticos y no nos perdiéramos ningún partido, ni menos el del Mundial, pero ahora sabemos que hay cosas más solemnes e importantes. Nuestro deleite no es ver cómo Messi gana la Copa del Mundo. Nuestro deleite es ver cómo nuestro Dios, un día como este, derrama de su misericordia salvadora en pecadores como nosotros. La conversión es posible gracias a Cristo. Hombres y mujeres que antes tenían un propósito individualista, ahora buscan ver la iglesia de Cristo fortalecida. Ya no viven para sí ni para su carne, sino para Dios, como lo dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo segundo que quiero que nos preguntemos es, ¿estás convertido? ¿Estás tú convertido? Y aquí no quiero que piensen que me equivoqué con decir tú, sino que quiero hacer un énfasis en esto porque solemos tener prejuicios en el exterior frente a lo que es la conversión. No te pregunté si crees que el hermano Jason es convertido. No te pregunté si Pepito es creyente. Deja por un momento juzgar a los demás y pregúntate, ¿estoy convertido? No te justifiques diciendo, pero aquel dice que es creyente y mire cómo anda. O si ese vive así, pues cualquiera es creyente. Deje por un momento de mirar a los demás y pregúntese, ¿estoy convertido? Sí, puede que muchos de sus vecinos vivan en inmoralidad, que un amigo o cercano en la iglesia manifieste pecados realmente escandalosos y aparente tener una vida de piedad, que existan muchos que se profesan creyentes y no lo sean. Pero mi pregunta no es para ellos, es para cada uno de nosotros, para que nos respondamos, ¿estoy convertido? No te estoy diciendo que si vienes a la iglesia los domingos, no te estoy diciendo si fuiste bautizado o si tomaste la cena del Señor, sino te has convertido. Te pregunto si ha cambiado tu corazón, si puedes evidenciar que en tu vida has tenido un momento de cambio y transformación. No es mi deseo debilitar la fe de ninguno, pero si has visto que en tu vida no puedes evidenciar un fruto de conversión, debes convertirte realmente al Señor. Ahora bien, si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, te invito a que no olvides que debes seguir arrepintiéndote. Aún hay pecado en ti. Busca tener una lucha constante y vencer realmente el pecado. No des falsas promesas. Comprométete a renunciar a ese viejo hombre
y alejarte de todo lo que provoque en ti un sentimiento contrario al odio y repudio por tus pecados. Pero también recuerda que debes tener un sentimiento de dicha, como leímos en nuestro texto base. Dice allí, tiempos de refrigerios con Jesús. No debe entristecerse el no poder pecar más con libertad, sino debes tener dicha que al haber sido convertido y habernos arrepentido de nuestros pecados, ellos serán borrados. Arrepintámonos y convirtámonos para que sean borrados nuestros pecados, para que venga la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Oremos.